JB Noticias denunció aquí ayer un daño ecológico irreversible provocado por un basurero clandestino en el Estado de México, cerca del Río de los Remedios. Las autoridades parecen ciegas y sordas al reclamo, no nuestro, de los ciudadanos. Solo somos intermediarios. A ver hasta cuándo ponen remedio en el Estado de México a este crimen que puede ser irreversible, que de hecho ya es irreversible contra la naturaleza. Usted está con uno está en todo. Estas son hoy las noticias en claro, y vaya que hay cantidad. Comenzamos. Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, fue citado a declarar por la PGR para explicar su encuentro con el líder templario Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. El citatorio fue emitido esta tarde por el Ministerio Público Federal. No marca un plazo específico y requiere a Rodrigo Vallejo en calidad de testigo para que aclare paradas. A través de su cuenta de Facebook, el propio hijo del exgobernador michoacano señaló que se presentará a declarar con toda puntualidad y también va a ofrecer pruebas en descargo y pruebas a favor de su inocencia. Insistió en haber sido forzado a asistir contra su voluntad a la reunión. Lamentó no contar con el beneficio de la duda. Previo a todo esto, Rodrigo Vallejo Mora por la mañana fue entrevistado vía telefónica por el periodista Rafael Cortés del grupo Radio Tele de Michoacán, de Morelia, Michoacán. El hijo del exgobernador Fausto Vallejo fue cuestionado por el periodista por su encuentro con La Tuta. Aceptó la veracidad del video difundido por la agencia Cuadratín México, pero dijo que estaba incompleto, que había sido editado. El entrevistador expresó a Vallejo las dudas de la opinión pública en torno a su versión de haber sido levantado, pues en el video se observa tranquilo bebiendo cerveza, una Tecate. Esta fue su respuesta. Que me quería ver llorando, suplicándome de rodillas o algo así. Te vuelvo a comentar desde antes de eso, en el video, nada más salen los cuestionamientos, no antes. Desde mucho antes que él. Es decir, el video lo cortaron. No teníamos ni comunicación, ni por radio, ni por teléfono, absolutamente nada. Sí, estaban bloqueados, tenían un inhibidor. Un inhibidor como cuando va el presidente a alguna parte para que nadie pueda usar un teléfono celular. Sí, de 2 kilómetros aproximadamente, porque de 2 kilómetros para acá no había nada. El periodista de Grupo Radio Tele de Morelia, Michoacán, pidió al Gerber, como le apodan, a Rodrigo Vallejo Mora, una explicación respecto a la supuesta creación de lo mencionado por él, un grupo de élite y una empresa para pues apoyar ahí, ya sabe usted a quién. La empresa, dijo Vallejo, salió al tema por los supuestos negocios de él y de su hermano. Por esta razón, agregó, La Tuta intentó extorsionarme. El grupo de élite me estaban preguntando que cómo bajaban los ánimos para que ya no se calentaran ellos. Yo no me meto ahí tanto. Le dije, es que extorsionen ustedes gente, ya no les cobren cuota. Ahí claramente en el video lo dice, ¿sí? Déjenos trabajar, ¿sí? No estamos hartos por eso digo que es editado. Dos, mi empresa, pues es mi empresa, porque también me llegaron a cobrar a mí, ¿sí? Mi empresa, que tengo no 1 año ni 2 años, tengo bastantes años y es familiar, ¿sí? Entonces, yo lo que le expuse es que a la gente de Morelia, ¿sí?, de Michoacán, es que ya nos tenían hartos, por eso estaba suscitando eso, ¿sí? Él me pidió que lo ayudara para, digamos que, para bajar los ánimos, y cuestión de que, pues, no lo hice y no lo voy a hacer. Después de esta entrevista, una entrevista que duró más de 30 minutos, que se dio en el curso de la programación de Radio Tele de Morelia, Michoacán, la cual fue interrumpida por el periodista Rafael Cortés para dar entrada a esta conversación, sin duda. Después de esa entrevista, después de que la PGR anunció el citatorio para el hijo del exgobernador de Michoacán, después de que el hijo del gobernador de Michoacán, a través de Facebook, en su cuenta de la red social, dijo estar dispuesto a acudir en tiempo y forma al requerimiento que le planteaba el Ministerio Público Federal. Después de todo eso, el exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo,
fijó su postura a través de un comunicado, una carta difundida en su cuenta de Twitter también. Aseguró haberse conducido siempre con apego absoluto a la ley en el servicio público. También acepta Fausto Vallejo haber sido informado en su momento de diversos empresarios y presidentes municipales obligados a reunirse con delincuentes, como fue el caso de su hijo. Pese a respaldar a Rodrigo, Vallejo declara en la carta: si se acredita que asistió por voluntad propia, que se le castigue conforme a la ley. También dice en el comunicado: y si no se prueba si se prueba lo contrario, es decir, si se prueba que lo llevaron a fuerza, también que se diga, se aclare, porque esto hay que dejarlo, por supuesto, en el entendido de que la sociedad no puede prejuzgar al margen del proceso debido que deberá ocurrir conforme a lo marcan nuestras leyes. A eso apuesta el exgobernador de Michoacán. Sobre todo esto, el coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, fustigó el video del encuentro entre Servando Gómez Latuta y Rodrigo Vallejo Mora. Es lamentable, dice Fabio Beltrones, enterarse de reuniones de personajes públicos con delincuentes peligrosos a través de videos. El PRI, aseguró el legislador, no protegerá a nadie, no es tapadera de nadie. Para nosotros como PRI, lo importante es que la justicia actúe, trátese de quien se trate. Así sea un miembro del PAN, un miembro del PRD o un miembro del PRI, si ha infringido la ley, merece un castigo. Sobre todo esto, claro, daremos seguimiento puntual, seguiremos informando. Aprueban diputados nuevas leyes para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. El debate a todo volumen. Adrián Capula está ya en el recinto de San Lázaro. Adrián, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Pepe, buenas noches también para usted. Nos acercamos ya, Pepe, a las 10 horas de debate, un intenso debate en este tercer día de dictámenes en la Cámara de Diputados, en una semana clave para la reforma constitucional en materia energética. En unos minutos toda la información. Por supuesto que sí, Adrián Capula, en unos minutos regresaremos contigo justamente a San Lázaro. A través de Uno TV Noticias, primero hay un corte. Lo adelantaba Adrián Capula, en San Lázaro en este momento están discutiendo el tercer paquete de las leyes secundarias en materia energética. Concretamente, lo decía Adrián, las leyes de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. Esta tarde los diputados aprobaron en lo general este tercer dictamen, el cual expide, le digo, estas leyes que menciono. Se está discutiendo en este momento, e insisto, a todo volumen, en lo particular todo esto. Vamos hasta la Cámara de Diputados, allá está Adrián Capula. Adrián, buenas noches. Decías hace un momento, llevan 10 horas y no tienen para cuándo. Para liberarnos de la miseria en la que nos ha subido. Sí, Pepe, buenas noches, te saludo nuevamente. Nos acercamos ya a las 10 horas de debate. Esta sesión se reanudó en punto de las 12:30. Hay que recordar que se trata de una sola sesión. En realidad tendríamos ya, estaríamos rebasando ya las 40 horas de debate, discusión en el Pleno de la Cámara Baja desde que inició este cuarto periodo extraordinario de sesiones el lunes pasado. En esta ocasión, Pepe, el tercer paquete de leyes secundarias en materia energética se refieren específicamente a las leyes de Petróleos Mexicanos y la ley de la Comisión Federal de Electricidad. En este caso se aprobaron con estas dos leyes autonomía en materia financiera y de presupuesto para ambas empresas. Esta es la historia que preparamos al respecto. En el tercer día, el tiempo de la verdad llegó para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, Que hacen que México tenga la esperanza de convertirse en el corto plazo, subrayo, en el corto plazo, en una potencia energética. Con apenas una ligera raspada, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 331 votos a favor y 132 en contra, el tercer dictamen de las leyes secundarias en materia energética.
El dictamen expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Reglamenta el mandato constitucional en el cual se establece que las entidades paraestatales del sector se transforman en empresas productivas del Estado. Establece que serán industrias productivas del Estado y que tendrán autonomía en materia de deuda y presupuesto. Pemex y CFE tendrán como principal objetivo la creación de valor económico e incrementar los ingresos de la nación. Incluye el agregado para que ambas empresas tengan autogobierno y manejen de manera autónoma su deuda y presupuesto. Hasta sus últimas consecuencias. Nadie, en su sano juicio, podría asegurar que lo que hoy tenemos en materia de administración de nuestros energéticos es lo que funciona. Tenemos que hacer cambios y cambios profundos. Contempla también un nuevo marco jurídico para ambas empresas. Establece un modelo novedoso de evaluación y de vigilancia que tiene como eje el escrutinio de los ciudadanos. Todo parecía fácil. De pronto, irrumpió la repetición de acusaciones, insultos y señalamientos. Se pretende mandarlo a la rapiña económica que representan las grandes empresas del mundo. Muchas gracias. La impotencia enardeció a las bancadas de las izquierdas. Decenas de diputados del PRD, entre ellos su coordinador Silvano Aureoles, con pancartas en mano subieron a la tribuna y desplegaron su frustración. Nos pasa lo que al cuetero, no le damos gusto a nadie. Si no hacemos las reservas y discutimos, dicen izquierda modosa, ya ven, el PRD no dice nada. Inútilmente el presidente de la Cámara llamaba al orden. Desde tribuna, los de la izquierda acusaron a priistas y panistas de haber hundido al sector energético. Dicen que hablamos de historia, que siempre vemos para el pasado. Quiten de ahí el nombre de Lázaro Cárdenas, quiten de ahí el de Benito Juárez, sean congruentes con lo que están planteando. El atrevimiento de la izquierda arrancó gritos desde las curules priistas y de sus aliados, pero no hubo ningún gesto, reproche o reacción. La confrontación fue menor. Otra vez, los dardos de las izquierdas no encendieron las pasiones legislativas. Con uno, Adrián Capula. Adrián Capula, entonces esto va a seguir la discusión, pero ya nos estamos acercando a la orilla de la carretera para comenzar el debate en torno al tema de las pensiones, del régimen de pensiones y los pasivos de las dos empresas más importantes del Estado, que dejarán de serlo como tales y se volverán empresas productivas y competitivas. Pero atrás hay que liquidar antes un pasivo, y esto calienta mucho. Estamos hablando de mucho, mucho dinero. ¿Cuándo comienza este debate? Pepe, como tú bien dices, ya nos estamos acercando a la otra orilla con la luz al final del túnel, pero para los 4 dictámenes que envió el Senado de la República, todavía falta que el cuarto mañana pase esta aduana de la Cámara Baja, y entonces sí se empezará a discutir viernes y sábado los dos dictámenes que tienen que ver con los temas fiscales y de presupuesto que corresponden a la Cámara de Diputados. Es ahí donde se va a discutir este tema tan polémico que corresponde a lo que es el pasivo laboral que tendría, una parte que tendría que absorber el gobierno federal para que ambas empresas pudieran estar en condiciones de competir con las grandes compañías internacionales que se espera lleguen a nuestro país con grandes cañonazos de inversiones en el sector energético. También te quiero comentar, Pepe, que los diputados registraron 584 reservas agrupadas en 3 grandes temas: régimen de responsabilidades, pasivo laboral y también combate a la corrupción y fortalecimiento de las empresas del Estado. En estos momentos, Pepe, se discute el segundo tema, que tiene que ver con el régimen de responsabilidades y combate a la corrupción.
Aquí se esperan 2 modificaciones que de hecho son las que están presentando en este momento y que tienen que ver con el artículo 76 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 78 de la Comisión Federal de Electricidad en materia de transparencia. Esto es para que los consejos de administración de ambas empresas acuerden en qué momento estarían participando testigos sociales en los contratos que firmen ambas empresas. Pepe. Adrián Capula, gracias por toda la información puntual desde el recinto legislativo de San Lázaro, donde mañana contigo, por supuesto, estaremos informando. Buenas noches. Buenas noches, seguimos pendientes. Seguimos pendientes y seguimos con María Amparo Casar, la doctora Casar, en su juicio. Aquí estamos, en análisis. Si estuvieras escuchando el volumen que se traen en el recinto de San Lázaro, ahorita no me escucharías. Así de plano, están gritos, sombrerazos. Todo, ya se esperaba. Lo que he visto es esta especie de, si conoces la palabra, la hemos comentado tú y yo, el filibusterismo, ¿no? Filibusterismo. Eso es, sí, eso es muy americano. Pero muy americano, pero es esta idea de prolongar y prolongar y prolongar las discusiones. Ya viste que no aceptaron dilatar, además sabiendo cuál es el resultado final, pero en fin, a eso estamos jugando hoy en día en San Lázaro. Se están tomando decisiones clave para el futuro energético de este país, sin duda, en términos de la conducción de las reglas del juego en este orden. Se aprobó apenas, ya en lo general, ahora están discutiendo, ya lo viviste, en lo particular, la nueva ley de la Comisión Federal de Electricidad y la ley de Petróleos Mexicanos. Que ya vienen como minutas de la Cámara de Senadores. Al borde del abismo de la discusión por los pasivos de Pemex y de la CFE, claro. Y eso los va a tener atorados, yo creo que un rato. Yo creo que los pasivos no salen hoy, Pepe. Ayer se aventaron una sesión maratónica. Hoy estamos también con la parte de la ley de energía eléctrica, de la ley de energía geotérmica. Es el segundo dictamen, ya salió el primero, estamos en el maratón del segundo y todavía faltan otros 2, ¿sí? Que involucran otras 10 o 12 leyes, porque hay muchas cosas que cambiar, más el régimen fiscal de Pemex, que todavía está en veremos. Pero esto de las pensiones, pues es que estamos hablando de muchos millones, Pepe. Estamos hablando de un porcentaje del PIB, si juntamos Pemex y CFE, del 9%. Entonces, pues no son cacahuates, hay que verlo con mucho cuidado, pero pues también sabemos que van a acabar asumiendo esa deuda, ¿sí? Porque es una deuda gubernamental, porque Pemex hasta hoy, porque todavía no están aprobadas las reformas y todavía no están promulgadas, sigue siendo una empresa paraestatal, en vías de convertirse en una empresa de carácter productivo, con gobierno corporativo, guiada por las utilidades, en fin, cuidando otras cosas. Sí, pero lo que a nosotros nos importa, a los de a pie, es que, aunque no sea, bueno, no va a ser el 100% de los pasivos lo que vamos a pagar, pues, pero aunque se llegara a aprobar el pago de solo el 30% de los pasivos como deuda pública, nos viene tocando a ti y a mí y al resto de la humanidad nacional 14,000 pesos por cabeza. 14,000 por cabeza, y Pepe, creo que, sin temor a equivocarme, le voy a quitar el creo, eso va a ocurrir. Vamos a asumir parte de ese dispendio, de esa mala ejecución del gasto, porque di que Pemex da para todo eso y mucho más. Lo que pasa es que no se usó correctamente ese gasto, entonces lo vamos a pagar. Lo que yo quisiera, Pepe, porque no puedo aspirar a otra cosa, y perdóname que ahora sí no venga idealista, bueno, sí, en realidad sí vengo idealista, lo que yo quisiera es algún candado, alguna seguridad, que esto no va a volver a ocurrir y que después de 12 años nos digan que esta nueva empresa que se llama Petróleos Mexicanos, pero que ya es una empresa productiva, también se endeudó con sus trabajadores, también les prometió las perlas de la Virgen y también les vamos a volver a pagar esas pensiones. Acuérdate lo que dijo el gobernador de California, Jerry Brown, de visita en México. Hoy se fue, finalmente, cuando advierte ayer ante los senadores en el tema energético: cuidado con los que vienen de allá, no dijo de mi país, de allá, de fuera. No, pero incluso mencionó alguna empresa. Si no los cuidan, se los comen vivos. Pues yo creo que
nos van a comer vivos. A ver, ya nos los ha dicho, bueno, lo dijo ayer el gobernador Brown y lo han dicho un par de economistas premios Nobel, en donde dicen, si en Estados Unidos, en donde sí hay temor a que la ley, ¿sí?, sea aplicada correctamente, les han ganado las empresas privadas a el Estado, imagínense lo que puede ser en un país, con todo el respeto para México, con instituciones mucho más débiles. Entonces sí vamos a tener que estar muy alertas, pero eso tiene menos que ver con pensiones, tiene que ver más con los contratos, Pepe, en donde con medio centavo que le metas más o le metas menos, estamos hablando de muchos millones que le van a robar al Estado mexicano y a los mexicanos comunes y corrientes, como los que nos oyen ahora en Uno TV. Pero las pensiones, ahí están, esa garantía pido. ¿Será mucho pedir, Pepe, que en 15 años, que estaremos todavía tú y yo por aquí, en 15 años, no nos vengan con la misma, de que vamos a tener que asumir una deuda de ¿cuántos por mexicano? 14,000 pesos. Cada mexicano. Cada mexicano. Hay mexicanos que no los ganan en 2 años, esos 14,000. Pues estamos haciendo la crónica, tu análisis de lo que hemos dado en llamar el desamor sin barreras. El desamor sin barreras. Le llamas, bueno, realmente envidio esa ingenio, esa inventiva tuya. No, es que como sea... La realidad te lo... Claro, y la presencia de las izquierdas y la protesta de las izquierdas es testimonial, pero es necesaria para la democracia, y bienvenida la protesta, y lo que se tarden los legisladores, que se tarde, pero que hablen todos, porque esto es una democracia. No solamente debe de ganar la mayoría o imponerse la mayoría, tiene que imponerse la razón, que las cosas caigan por su peso, que la gente tenga oportunidad de sumar, restar, comparar y llevarse una conclusión propia, porque somos adultos, no somos borregos. Bienvenida la crítica, bienvenida la protesta, bienvenidos sobre todo los argumentos, pero muchas veces estos nos faltan porque no estamos debatiendo lo público en público. Me encantaría escuchar alternativas por parte del PRD que mejoren estas iniciativas que vienen de los otros partidos. Doctora Casar, buenas noches, que te mejores. Muchas gracias, Pepe. Se mejora de la gripa la doctora María Amparo Casar con Uno. Números 1. Aumenta la recaudación de impuestos en México. Los ingresos tributarios del país durante el primer semestre del año reportan un crecimiento de 7.5% debido a los efectos de la reforma fiscal, según la Secretaría de Hacienda. La economía informal en México registra una ligera baja del año 2003 a 2012. Sin embargo, aún hay 29 millones de personas en la informalidad, quienes aportan 1 de cada 4 pesos del Producto Interno Bruto, según cifras del INEGI. En el 2003, la contribución de la economía informal era de 27.2% y en el 2012 es del 25%. Eso significa que ha disminuido, a lo cual se deriva de que la economía formal ha crecido un poco más que la economía informal en este periodo. Bueno, y en más de numeritos metropolitanos, el GDF busca aumentar el salario mínimo a partir de entre 80 y 100 pesos, 87 pesos promedio. El alza sería de apenas 20 pesos. Sin embargo, dentro de la propuesta está continuar con incrementos paulatinos por los siguientes 10 años. Con Uno, Juan Rivas informa. El gobierno del Distrito Federal propondrá un aumento de 20 pesos al salario mínimo de los capitalinos. La cifra se basa en un cálculo hecho por el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, el cual sugiere que para subsistir en la capital mexicana se requiere un salario mínimo de 87 pesos diarios. El primer arribo pueda ser arribar a esto que ha planteado el Coneval, de que la canasta básica hoy por hoy costaría 87 pesos. Ese podría ser un primer aumento significativo, por lo menos llegar a eso. Y es que Coneval plantea que la cantidad ideal para llevar una vida holgada económicamente sería de 171 pesos. Esto no se puede hacer de un día para otro. No se puede subir
de 67 pesos con 29 centavos a 171 pesos el salario mínimo de un año a otro. Se tiene que plantear un plazo razonable. Los capitalinos tienen su propio análisis. Pero también habría que ver cuál es la canasta básica, porque pues ya sabemos que de repente pues la gasolina a lo mejor no es parte de la canasta básica, pero es necesaria. Otros aseguran que el aumento deberá ir acompañado de diversas medidas. Aunque igual hay que checar si cómo nos va con la inflación. Si los precios siguen siendo mucho más caros, pues entonces no va a servir de nada el aumento. Actualmente, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos divide a México en dos regiones. La región A, a la cual pertenece el Distrito Federal, con 67 pesos con 29 centavos como mínimo, y la región B, con un salario mínimo de 63 pesos 77 centavos. En medio de esto, el PAN en la Asamblea Legislativa aprobó un punto de acuerdo para someter a una consulta ciudadana el monto y utilidad del salario mínimo. Es el salario precario que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una persona para sostener un hogar. Sin embargo, las autoridades capitalinas dicen, ya tienen la propuesta más avanzada. Hay que hacer un movimiento este año, por eso la consulta del Partido Acción Nacional es una consulta tardía. El gobierno de la Ciudad de México integrará su propuesta en el Foro Internacional de Salarios Mínimos el próximo mes de agosto. Con uno, Juan Rivas. Anoche le presentamos aquí en Uno TV Noticias un tema que tiene que ver con la impunidad con la cual opera un tiradero clandestino ubicado en Naucalpan, Estado de México, cerca del Río de los Remedios. Hoy tenemos la segunda parte de esta investigación. Se esperaba un operativo contra quienes clandestinamente tiran cascajo en una zona federal protegida. Al parecer se filtró la información y ningún camión de volteo llegó a la zona, cuando menos solo por hoy. Con uno, Rodolfo Montes informa. Un día después de que Uno TV evidenciara tiraderos clandestinos de cascajo en el Bosque de los Remedios, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó un operativo en esta zona. Sin embargo, falló. Buenos días. Y es que al parecer se filtró la información de que esta mañana se realizaría una verificación en dicho bosque ubicado en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Entonces, los camiones de volteo que día con día tiran toneladas de cascajo en esta zona dejaron de circular por las veredas y caminos que conducen a este punto del Estado de México. ¿No ha visto camiones de volteo hoy? No. ¿Desaparecieron? No, no hemos visto ninguno. Cuando regularmente, ¿qué aquí? Pasan minuto tras minuto. Sí, muy seguido. Pero ahora no ha pasado ni uno. No ha pasado ninguno, pues. No hay nada. Uno TV pudo documentar, con base en denuncias de ejidatarios y de autoridades municipales, que algunos propietarios de predios ubicados en esta zona cobran hasta 300 pesos a cada camionero por tirar cascajo en barrancos que están en zona federal protegida. Pero este día pararon su actividad ilegal. Simplemente desaparecieron. De que ellos lo que hacen es cierran las puertas y no te permiten entrar, ¿no? Esa es normalmente lo que ellos operan, y pues no te dan datos, se meten, se van y procuran evitar a toda costa el tener un contacto con nosotros. En esta denuncia interpuesta por el municipio de Naucalpan a las autoridades ambientales del gobierno de Rubiel Ávila, se dan detalles de al menos 6 tiros clandestinos de cascajo en zonas arboladas. Llevamos más de 3 horas de espera en este lugar que conduce al Bosque de los Remedios para detectar algún camión de volteo que pasan aquí, pues minuto tras minuto, precisamente para volcar sus cajas llenas de cascajo en tiraderos clandestinos, y no ha sucedido nada. Y es que alguien seguramente filtró información respecto de un operativo de la Profepa en esta zona de Naucalpan, Estado de México. Con uno, Rodolfo Montes. Bueno, sobre esta denuncia hecha aquí en Uno TV, hoy recibimos respuesta de parte de la Dirección General de Medio Ambiente del municipio de Naucalpan, Estado de México. A través de su cuenta en Twitter, nos escribieron lo siguiente:
Desafortunadamente se han detectado varios tiros de cascajo y de residuos sólidos urbanos en algunas zonas de Naucalpan. Esto ya ha sido denunciado ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México para realizar las visitas correspondientes y determinar la instauración de procedimientos administrativos. La Dirección General de Medio Ambiente de Naucalpan señala también que por parte del municipio realizan operativos en toda la zona de Los Arcos y también Avenida de los Cipreses. Fue la primera respuesta, inmediata a lo que aquí se denunció. Clama el mundo por la paz en Medio Oriente. Misiles israelíes destruyeron otra escuela de la ONU. Tel Aviv viola el derecho internacional. El ejército de Israel volvió a bombardear hoy miércoles una escuela de la Organización de las Naciones Unidas ubicada en la Franja de Gaza. Era utilizada como refugio por más de 3.200 palestinos en Jabalia. Esto es al norte de Gaza. Al menos 20 personas murieron y 50 resultaron heridas, entre ellas niños y trabajadores del organismo internacional. En 3 semanas de guerra han muerto 1.300 gazatíes. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó enérgicamente el bombardeo. Esta misma mañana, un refugio de la ONU, la escuela primaria de niñas Jabalia, fue bombardeada en varias ocasiones y desde diferentes partes por la artillería israelí. Las mujeres y los niños estaban dormidos en donde les habían asegurado. Era el lugar más seguro. Nada justifica tal horror. Esto dijo Ban Ki-moon, nada justifica esta violación al derecho internacional. Después de la matanza, el ejército de Israel siguió lanzando misiles en Gaza. Uno de ellos cayó sobre un mercado abarrotado de personas civiles. Decenas de palestinos habían salido a comprar alimentos, pues Israel había anunciado un alto al fuego humanitario de 4 horas. El mercado, argumentó el ejército judío, estaba en una zona excluida de la tregua. Ni hospitales, ni escuelas, no hay lugar a salvo en la convulsionada Franja de Gaza. ¡Codo con codo! ¡Palestina! 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 Gran parte de los países de América Latina han condenado la intervención militar israelí en Gaza. Chile, El Salvador y Perú retiraron a sus embajadores en Tel Aviv como protesta a los bombardeos del ejército judío. Bolivia se sumó a las críticas y declaró a Israel Estado terrorista, mientras Venezuela anunció el envío de ayuda humanitaria a la gente de la Franja de Gaza como gesto de solidaridad. En un comunicado, Israel expresó su profunda decepción ante la decisión precipitada de estos gobiernos. Otros en la línea de fuego son los periodistas. Esta fue la reacción de la corresponsal Susan Ritzen, quien hacía un enlace en vivo para un canal de televisión de Suecia. Al escuchar el impacto de un misil a pocos metros donde ella se encontraba haciendo su stand-up, su reporte, pues salió corriendo, como usted mira. Poco importó la transmisión en vivo y en directo. Lo importante, claro, era salvar la vida. La masacre de civiles en Gaza ha conmovido a la comunidad internacional. El funcionario de Naciones Unidas no pudo contener el llanto cuando daba una entrevista a la televisora árabe Al Jazeera. Chris Guinness, portavoz de la ONU para los refugiados palestinos, hablaba sobre el ataque de este miércoles a la Escuela de Naciones Unidas, donde miles de palestinos se protegían de los bombardeos israelíes. El llanto no lo dejó seguir. My pleasure.
El grupo islámico Hamas difundió este miércoles un video en el cual muestra el ataque a un puesto israelí en territorio judío. En las imágenes se ve cómo varios miembros del grupo armado palestino salen de uno de los túneles, corren por campo abierto hasta llegar al puesto de control de los judíos y abren fuego. Hace unos días le mostramos otro video de estos túneles, donde un grupo de milicianos espera del otro lado a los soldados israelíes para atacarlos. Son los lados de la historia que hay que contar puntualmente. Esto no es un juego, es la realidad, tampoco es una película. Un gigantesco alud de tierra, en otra cosa, arrasó una aldea en el oeste de la India. Más de 200 personas quedaron sepultadas. Las autoridades solo han podido rescatar a 6 personas con vida. Han recuperado 19 cuerpos. Existe el temor de no encontrar a más sobrevivientes. Las fuertes lluvias de los últimos días han provocado severas inundaciones y deslizamientos de tierra. Y las alarmas por el ébola se extienden desde Asia hasta Europa. La epidemia ya ha matado a 672 personas en Guinea, Liberia y Sierra Leona, esto en África. Nigeria registró esta semana a su primer infectado. El miedo por el ébola se extendió tras la muerte de un funcionario de Liberia, quien había efectuado varios vuelos por la región. Liberia anunció el cierre de una parte de sus fronteras para intentar frenar la propagación de esta fiebre hemorrágica, la cual no tiene vacuna y es altamente contagiosa. Devastan Águilas del América al campeón del fútbol español, el Atlético de Madrid. Fue en penales la decisión, la Copa Euroamericana, como le llaman. Escucha usted algunos acordes del tango Cerca de ti. Esta música la tocaba la orquesta mientras se hundía el Titanic hace 100 años. Hoy, de manera simbólica, estos acordes sonaron en el albergue de Mamá Rosa en Zamora, Michoacán, mientras desalojaban a cerca de 200 niños y adultos. Es como una premonición. La guardería de la Gran Familia se está hundiendo. Será cerrada. Trasciende que el albergue ha quedado en poder a resguardo de la Procuraduría General de la República. Por lo pronto, esta tarde 85 niños fueron sacados del albergue y trasladados al DIF de Morelia. Los adultos fueron traídos al DIF de la Ciudad de México. Los niños salieron de la Gran Familia cargando instrumentos y artículos personales. Recuerde que el gran albergue de la Mamá Rosa también era una escuela de música de alto nivel, reconocida por la Secretaría de Educación Pública. Al salir los niños bajo los acordes de este tango que recuerda el hundimiento del Titanic, se subieron a 5 autobuses. En el traslado participaron autoridades del DIF nacional y estatal, así como elementos de la Policía Federal, Ministerial y del Ejército Mexicano. Yo tengo nada más aquí, en ese caso, ¿cuántos? 85 menores. Los demás los ha integrado PGR, los han enviado a los otros estados. Nosotros, además de los menores, traemos a 10 madres que tienen hijos pequeños y que están por salir ya los dictámenes periciales de ADN, pero las traemos por unos días aquí. Al mismo tiempo, en Puebla, de nueva cuenta, las autoridades se deslindaron de la muerte del niño José Luis Alberto Tehuacli Tamayo, fallecido por ahí de hace una semana, 10 días. De acuerdo con la Procuraduría del Estado de Puebla, el niño no fue víctima de una bala de goma, sino de una onda expansiva provocada por un cohetón, el cual habría sido lanzado por infiltrados en la protesta del pasado 9 de julio. Con uno, Genaro Cepeda, corresponsal de 1TV Noticias en Puebla, informa. Así terminó el pasado 9 de julio una protesta de habitantes de San Bernardino, Chalchihuapan, Puebla, en el enfrentamiento con policías estatales que intentaron liberar la autopista Puebla-Tlisco. 45 uniformados y 200 pobladores resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.
el menor José Luis Tehuatli Tamayo, de 13 años de edad, quien presuntamente habría sido lesionado por una bala de goma. A mí me dispararon con una bala de goma. No les importó que hubiera mujeres embarazadas ni niños. Sin embargo, el 15 de julio, el gobierno de Puebla responsabilizó a los pobladores de incitar a la violencia y negó la adquisición y uso de balas de goma. El comportamiento del grupo de manifestantes no corresponde al perfil ciudadano de una protesta, ya que dio muestras de una intención claramente organizada. 10 días después de la trifulca, el menor José Luis Tehuatli falleció. Su madre, Elia Tamayo, culpó al gobernador de Puebla. Yo solo pido justicia con el gobernador. Él es todo el culpable. El martes 22 de julio, más de 3,000 habitantes de Chalchihuapan despidieron a José Luis en una misa de cuerpo presente. Ahí mantuvieron el señalamiento de que el menor murió a consecuencia de una bala de goma. Para esclarecer el caso, la Procuraduría del Estado presentó este miércoles evidencias documentales y pruebas periciales que, según el gobierno del Estado, demuestra que el joven Tehuatli murió a consecuencia de un cuetón. Pero lo importante es que el menor, en el momento en que fue lesionado, no estaba ni en el lugar de la confrontación, ni participando en la confrontación, sino en un lugar distante. Y en ese lugar fue lesionado. Que el rigor técnico, el cúmulo de pruebas, el orden lógico en que se han desahogado y además las evidencias físicas que tenemos respecto de todo lo ocurrido garantizan que el resultado que se obtiene no es especulativo. Para probar su dicho, la Procuraduría presentó esta infografía animada, donde ubica el lugar donde fue lesionado el menor y la distancia y ubicación entre los manifestantes y la policía. Posteriormente, difundió este video donde señala a los manifestantes con los cuetones en mano. En las imágenes, la Procuraduría puntualiza la hazaña con la que los habitantes de Chalchihuapan golpearon a los policías. Segundos más adelante, se ve a los policías estatales cargando lo que, según la policía ministerial, son lanzagranadas de gas lacrimógeno. Con estas evidencias, la Procuraduría aseguró que continuará la investigación para dar con él o los responsables de la muerte del menor. Con uno, Genaro Cepeda. Autoridades del Distrito Federal suspendieron por 20 días el ramal de la Ruta 80 de microbuses. Ayer lo informábamos con uno. Además, revocaron la concesión a la unidad responsable de la muerte de una mujer de la tercera edad. Ella falleció ayer. Sin embargo, usuarios y vecinos de la delegación Benito Juárez están inconformes con la sanción impuesta a la llamada Ruta del Terror. Exigen un castigo ejemplar. Con uno, Michelle Mejía y la tercera parte de su investigación. La imprudencia de este vehículo de transporte público que atropelló y mató a una mujer en la colonia Nápoles este martes provocó que su ramal saliera de circulación durante 20 días. Esta sanción indignó a pasajeros y vecinos de la zona. La consideraron mínima. Pues si el gobierno piensa que con suspender a la ruta va a devolver la vida de la señora, pues creo que pues no pasa nada, ¿no? Exigen que el castigo vaya más allá. Pues yo creo que hasta 2-3 meses, ¿verdad? Aunque pongan una ruta más segura, no sé. Después de esta tragedia ocurrida en las calles de Dakota y Nebraska, se montó un operativo para infraccionar a los automovilistas y operadores de transporte que violen el reglamento de tránsito. Avántale. Sin embargo, la presencia de policías de tránsito fue intermitente. Por momentos estuvieron ausentes, pero al notar al equipo de Uno TV, se pusieron a trabajar. Te entrego tu sanción, con esto puedes pasar a pagar tu multa. Son 5 días de salario mínimo por circular en sentido contrario. Tienes 30 días para que se te respete el 50% de descuento. Habitantes de esta colonia de la delegación Benito Juárez desconfían. No creen que el operativo sea permanente. Espero que dure porque normalmente cuando pasa algo así está 1 o 2 días y después muchas gracias. A raíz de la suspensión de la Ruta 80, camiones del RTP como el que estamos viendo en pantalla están circulando por esta zona. Sin embargo, los pasajeros se quejan porque dicen que además de ser muy lentos, ofrecen muy mal servicio. Pero el RTP no sirve para nada de plano, ¿eh?
Es además, sucísimo y además lentísimo. Tengo 1 hora y entro a las 11, imagínese. 11, ¿a qué horas hay que venirse? El gobierno debe de mandar más vehículos que sirvan. Vecinos de la colonia Nápoles temen que el 18 de agosto, fecha en que el ramal de la Ruta 80 reanude actividades, ocurra otra tragedia. Con Michelle Mejía. En Agua Prieta, Sonora, concluyó la búsqueda de víctimas y sobrevivientes de otra tragedia, la tragedia del río Cabullona, donde una repentina crecida de agua arrastró 20 vehículos, todoterreno, y claro, a quienes viajaban a bordo. En total, 10 personas han muerto hasta el momento, más de 50 resultaron afectadas. Alrededor del mediodía de este miércoles, las brigadas de rescate localizaron a la 10ª y última víctima fatal. Fue identificado como Juan Carlos Guevara Enríquez, de 38 años de edad. Esto en Agua Prieta, Sonora. No hay mejor sentimiento que ver a tu equipo ganar. Bueno, Coruga, Gabriela Cobo está feliz porque las Águilas se repasaron a los campeones del fútbol de España, al Atlético. ¿Cómo está? El Atleti, exactamente, Pepe, en la Copa Euroamericana. Las Águilas del América terminaron derrotando en penales al Atlético de Madrid. Porque el partido acabó que 0-0, ¿no? 0-0 en los 90 minutos. Fue un partido en el que el primer tiempo no estuvo tan bueno, hubo apenas 2 llegadas del América. Para el segundo tiempo ya se puso mejor, el Atlético proponía más, hubo más llegadas. Lo que sí, no hubieron goles, la gente abucheó esto al final del partido, tuvieron que irse a los penales. Y bueno, los tiradores del Atlético, fatal, uno la voló, otro al poste. Finalmente, Hugo González fue el héroe del América, no solo porque paró 2 penales, sino porque además terminó anotando el de la victoria. En este tipo de oportunidades contra equipos tan grandes como el Atlético de Madrid, respondas de esta manera, ¿no? Sí, es importante, pero ya sea contra el Atlético de Madrid o contra quien sea, yo tengo que aprovechar cada oportunidad que se me presente al 100%. Este año el América juega Conca Champions, ¿te ves como titular en la Conca Champions? Sí, espero que sí, como te digo, cada oportunidad que se me presente la voy a aprovechar y ya sea en Conca Champions, en la liga, en donde sea, siempre voy a salir a dar el 100%. Un partido en el que además se enfrentaron, pues, como que la plantilla B de los 2 equipos. Ajá. No estuvieron las estrellas, estuvieron reservando, el Atlético apenas está en pretemporada. Pero bueno, la mala noticia llegó hoy en la mañana porque Julio Grondona, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, falleció en Buenos Aires. Él era presidente desde 1979, hace 35 años, y murió hoy a los 82. También era vicepresidente de la FIFA. Fue llevado al hospital en la madrugada, se le diagnosticó un aneurisma en la arteria aorta, iba a ser operado, pero murió antes de entrar al quirófano. Durante su mandato, Argentina ganó el Mundial de México 86 y 2 subcampeonatos, el de Italia 90 y ahora el de Brasil 2014. Y todavía hace poco dio de qué hablar en un partido donde Argentina se enfrentó a Irán. Estaba viéndolo Maradona precisamente en el estadio. Maradona se va y sale Julio Grondona a decir que les había dado mala suerte porque justo se fue el Pelusa y Messi anotó un gol. Bueno, él no llevaba una buena relación con Maradona, Maradona le contestó después de todo, pero el día de hoy pues también le demostró sus condolencias. Exactamente, Maradona fue uno de los grandes estrellas del fútbol quien manifestó su pesar por la muerte de Grondona. Exactamente, Pepe. Y en tenis, en información de Rafa Nadal, pues se lesionó una muñeca, así que no va a estar en 2 torneos previo al US Open. Se va a perder el Masters 1000 de Canadá en Toronto y también el de Cincinnati. Los 2 son en cancha dura. Y con esto pues se ve un poco comprometido que pueda disputar el título que tiene en el US Open, porque aunque él es zurdo, pues el revés es a 2 manos. Pero bueno, finalmente va a estar 3 semanas con la muñeca inmovilizada y va a regresar al US Open. Vamos a ver en qué nivel se encuentra. En el básquetbol, los Lakers de Los Ángeles ya presentaron a su nuevo coach, que es Byron Scott. Él va a estar 4 años por $17 millones. Los Lakers se quedaron sin entrenador desde el 30 de abril, cuando Mark D'Antoni renunció. Llega Byron Scott a decirles que es un sueño estar ahí,
que de todas las opciones que tenían, él era la mejor. Y bueno, el año pasado él estuvo siendo comunicador, estuvo en la cadena precisamente de televisión de los Lakers, siguiendo muy de cerca todos los partidos. Él asume el reto de darle un giro a la franquicia y bueno, quiere otra vez imprimirles un sello ganador, así que sabe que va a tener que empezar a ganar títulos. Y como hoy estamos también muy variados en la información, en el box, Mayweather va a hacer historia el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, porque ya tiene la aprobación del Consejo Mundial de Boxeo de exponer los dos cinturones, el cetro welter y super welter. Esto ante el argentino Marcos el Chino Maidana, en revancha de la pelea que tuvieron en mayo. La ganó Mayweather, el chino pues quería la revancha, se van a enfrentar ahora y podría convertirse en el primero que termina en ganarse 2 cetros en una misma noche desde hace más de 25 años que lo hizo Sugar Ray. Ya tenemos además abanderada para los próximos Juegos de la Juventud en Nanjing 2014. La clavetista Alejandra Orozco va a recibir el lábaro patrio el próximo 6 de manos de Enrique Peña Nieto. Después de ahí ya subirá al avión junto con toda la delegación mexicana para dirigirse a estos Juegos que vamos a estar transmitiendo a través de Claro Sports. Claro, ahí vas tú en la bola, ¿no? Ahí voy yo también, no en ese avión, pero ahí voy yo en la bola. Estaremos enlazados contigo, ¿desde dónde? Nanjing. ¿Eso dónde queda? Está a una hora en avión de Shanghái. Sí, muy lejos. Muy bien, vamos a estar transmitiendo a partir del día. Los Juegos empiezan el 16 de agosto al 28. Muy bien, para estar informando puntualmente. Gracias, Gaby. Buenas noches. Bueno, y al cierre le voy a informar a usted que mujeres de Turquía protestaron, así como lo mostramos aquí, bueno, sí, así, sonriendo y publicando imágenes en las redes sociales. Esto por las declaraciones del viceprimer ministro de Turquía, Bülent Arınç, quien dijo: las mujeres no deben reírse en público, durante un discurso sobre la corrupción moral y la castidad.